Si pensamos en una víctima de bullying, un padre al que asaltaron mientras volvía de trabajar de madrugada, o un líder que recibe un disparo mientras da una charla, no parece que tengan algo en común. Sin embargo, hay algo que los une. Ninguno de ellos eligió estar en la línea de fuego de la violencia. Y quiero que nos preguntemos, ¿hay alguna posibilidad de encontrar esperanza en medio de este caos? Lo más injusto de la violencia no solo es que roba vidas, sino que no avisa. Aparece cuando menos lo esperamos, en medio de la rutina y golpea en escenas cotidianas. El bien más preciado que tenemos es definitivamente la vida humana, esa que se arma de afectos y de responsabilidades que de alguna manera nos hacen irreemplazables como hijos, como cónyuges, como padres, como amigos. Cuando se extingue de forma injusta, no hay ningún argumento que justifique celebrarlo. Nos impacta la sencillez del momento, lo terrible de la fragilidad de un instante. Eso nos deja sin palabras, nos deja en negación, repitiendo como una letanía, no puede ser, no puede ser. Pienso en las guerras, en las persecuciones, en el asalto a un comercio, en el golpe a quien iba a trabajar o en el chico que sufre bullying y que consideró lastimarse. Y también pienso en Charlie Kirk. Todos distintos en sus creencias, pero idénticos en su vulnerabilidad. Víctimas de la violencia que nunca pregunta antes de entrar a escena. Todos tenían planes: trabajar, ir a cenar, dar una charla, encontrarse con su familia. No eran soldados, eran personas como nosotros que daban por sentada la continuidad de sus vidas. Eso debería bastar para que el dolor que provoca su pérdida sea compartido por todos, sin importar ni las ideas ni las creencias. Vivimos una época donde la pasión se transforma hasta convertirse en una especie de tribalismo. Adopta una forma de expresarse casi primitiva, que sumada a la intoxicación digital que tenemos, erosiona el poder de la palabra. Los algoritmos y el rating premian el grito, el insulto y la indignación. Y así, lo que antes era un argumento, hoy se vuelve un detonante de la violencia, justificado con un grito altivo de tengo derecho a expresarme, mis derechos, mis ideas, mis ideales, mis condenas. ¿Y el otro? ¿Y si no piensa como yo? ¿Vale todo? ¿Qué clase de sociedad construimos si la respuesta es sí? En esa escala, ni la ironía, ni el insulto, ni la descalificación, ni la burla, ni el bullying, ni la agresión, y mucho menos el disparo, agregan algún valor. Si el sesgo de confirmación nos hace celebrar la injusticia solo porque coincide con nuestras ideas y entonces sentimos que la víctima de alguna manera se lo merecía, qué pena por nosotros, estamos hipotecando lo humano. Ninguna vida merece ser borrada por un desacuerdo, porque entonces habría que estar dispuestos a que en la selva de los desacuerdos, vos y tus hijos sean las próximas víctimas y que se nos vuelva normal que alguien se alegre por eso. Una absoluta locura. No estoy negando que haya conflictos, ni tampoco diciendo que no haya que defender las opiniones personales. El conflicto es inevitable, pero la violencia siempre es opcional. La violencia no es una herramienta del razonamiento, es simplemente su negación. Responder al pensamiento con violencia es la forma más brutal de renunciar a la civilidad.
Cuando quienes desprestigian la palabra quedan impunes, son ellos los que ganan. La impunidad permite eso, que un puñado de malos triunfe sobre millones de inocentes. No hay justificación que valga, ni la situación social, ni la provocación, ni las circunstancias. Si fuera por eso, todos tendríamos una excusa perfecta para justificar nuestra muestra de violencia. Pero somos libres de decidir que las circunstancias no nos definen. Lo que sí nos define son los valores que vivimos, incluso en medio de cualquier adversidad. El mal no se derrota con discursos grandilocuentes ni gestos de poder. Lo combatimos cada vez que vivimos esos valores en cada acción del día a día. Cuando una sociedad fortalece la justicia, la verdad y la solidaridad, el espacio para la injusticia poco a poco se va reduciendo. Santo Tomás enseñaba que un líder no debe buscar brillar, sino estar cerca de los suyos para iluminarles el camino. Es esa humildad la que prefiere la influencia sobre el orgullo, la que debemos recuperar en las aulas, en las redes, en las familias y sobre todo en la política. Iluminar, no brillar. Recuperar la palabra no es un ideal teórico, es crear consecuencias reales para que quienes apuestan a la violencia tengan sanciones legales firmes, rechazo social organizado y una gestión comunicacional justa desde los medios que no transforme a las víctimas en trofeos ni alimente extremos que profundicen la grieta. He visto en estos días muchos homenajes a Charlie Kirk hechos con muy buenas intenciones. Sin embargo, romantizar la pérdida de una vida parece casi una broma de mal gusto, que solo sirve para crear un meme emotivo hoy, pero que no compensa a esos nenes que crecerán sin su papá o a esos padres a los que les arrebatan a sus hijos. Ese segundo fatídico, donde un milímetro más a la derecha o a la izquierda hubiera salvado esa vida, pero ya no hay posibilidad de rebobinar, no hay vuelta atrás, ya no están, no vuelven. Como padres nos atraviesa una pregunta. ¿Vale la pena seguir criando hijos valientes que defiendan lo que creen, aun cuando esa valentía les puede costar la vida? La respuesta no es criar cobardes, pero sí es enseñarles a pensar con claridad y usar la palabra como herramienta de cambio. Formarlos en convicciones sostenidas por argumentos, no por rabia. Y también, sobre todo, hacerles entender que hay discusiones que no se ganan. Así como no te van a convencer fácilmente, puede pasar lo mismo del otro lado y no pasa nada. Debatir con valentía, pero no con fanatismo ciego. Aprender a argumentar sin traicionar tus valores. Y entre todos, involucrarnos en construir comunidades que protejan esa valentía. ¿Cómo? Con instituciones y normas que den seguridad, porque la valentía sin protección se convierte en esto, en un sacrificio inútil. No podemos desandar lo que ya pasó, pero sí decidir qué estamos dispuestos a permitir. Claro que no nos libramos de los locos sueltos, pero comerse al caníbal solo nos pone en la lista de soldados del ejército del caníbal. Solo estableciendo límites haremos que el ruido de las balas de unos pocos no nos silencie a todos. Recuperar la palabra es un acto de defensa de la vida humana. Y la vida es una prioridad para ser defendida con determinación. El mal pierde poder cuando el bien se expande y el odio no es la última palabra.
En medio de las tragedias como la de Charlie Kirk, me emocionó la respuesta de muchos, sin marchas, sin destrucción, sin caos ni consignas de pancarta. Vi, sí, en cambio, a muchos voluntarios que crearon becas con su nombre, que hicieron algunos gestos solidarios y sobre todo un respetuoso y aturdidor silencio. Tenemos la misión de descubrir qué está sano y hacerlo crecer. Cada virtud que crece reduce el espacio para el mal y nos hace mejores personas. Las ideas no se matan, decía Sarmiento. No se trata ahora de ensalzar el discurso de Charlie Kirk, sino de reconocer su coherencia personal, la misma que lo hizo asumir su mensaje hasta las últimas consecuencias. It's all about Jesus, solía repetir. Todo se trata de Jesús. No me es ajeno que el nombre de Jesús sea usado para hacer el mal también. Sin embargo, eso no es excusa ni para alegrarse de dejar sin padre a dos criaturas, ni para dejar de proclamar los valores en los que creemos. Vale recordar que todo lugar que dejes vacío se llenará. Y yo prefiero dejar un legado intencional en mis hijas, en mis alumnos, en mis amigos, en mi familia. Un legado que hable de lo que creo antes de dejar todo librado a la casualidad del caos. Creo en un Dios que, así como ordena con precisión matemática los planetas, tiene planes personalizados para cada uno de nosotros y nos da la libertad de descubrirlos y también de adueñarnos de ese propósito, y con esa misma libertad viene la aventura de construir con creatividad e imaginación un legado donde otros puedan habitar. Por eso, antes de salir de casa, abrazá más fuerte. Decí lo que tengas que decir cuanto antes. No tengas deudas de palabras. Que Dios le dé consuelo a los que sufren y a nosotros claridad para que la injusticia nunca sea celebrada. Sea quien sea la víctima, ninguna idea vale más que la vida de una persona. Que nunca olvidemos que el odio deja huérfanos, pero el amor deja herederos. Y ese es el único legado, el que verdaderamente puede ayudarnos a encontrar esperanza en el caos y solo así cambiar la historia.